Bueno, el domingo pasado yo compartí un texto que entiendo nos va a servir como columna vertebral para este año. Y está ahí en Filipenses capítulo 2, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues, dice otra versión, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Otra versión habla de tengan la misma manera de pensar y de actuar que tuvo Cristo. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver con un episodio que al pasar yo mencioné el domingo pasado, donde Jesús remarcó justamente su manera de pensar y de actuar y trató de imprimirla en los discípulos. Creo que lo hizo, obviamente. Son cosas que no se meten de un día para otro. Las vamos trabajando día a día. Pero la palabra hoy seguramente va a estar ayudándonos a volver a pensar y a anhelar esto. Haya, Señor, en mi vida el mismo sentir de Cristo. Y les desafío, como para ejercitar la atención, te voy a dar una definición y ustedes me van a decir cuál es la palabra que estoy definiendo. ¿Está bien? Dice así la definición: director, jefe o conductor de un partido político, de un grupo social o de otra colectividad. Es una palabra de 5 letras. Bien, líder, esa es la palabra, líder. Y vuelvo a leerte la definición: director, jefe o conductor de un partido político, de un grupo social o de otra colectividad. Un líder. La pregunta ahora es esta: bajo esta definición de líder, ¿te parece que hubo gente que ejerció el liderazgo en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Claro que sí. Hubo mucha gente que el Señor usó para liderar, para guiar, para conducir a su pueblo a la voluntad de Él, ¿no? O a veces a un lugar específico. Lo curioso es que en toda la Biblia no aparece ni una sola vez la palabra líder ni la palabra liderazgo. Pero sí la Biblia de tapa a tapa tiene innumerables veces la palabra siervo, con S, y la palabra servicio. Y tenemos que entender que el mundo ha metido una influencia muy fuerte en la concepción que hoy tenemos sobre el perfil de un líder y ha distorsionado el modelo que Jesús llevó a cabo, el liderazgo de Jesús, que fue un liderazgo basado en el servicio. Yo no he venido para ser servido, sino para servir, dijo Jesús. Y nos tenemos que cuidar porque justamente la influencia del mundo hace que muchas veces nos deslumbremos por modelos de liderazgo que están dentro de las iglesias y se nos hace agua a la boca por querer estar o tener o participar de ese formato o de ese modelo de liderazgo, ¿no? Cuando en realidad tenemos que aspirar al sentir, a la actitud, a la manera de pensar y de actuar ¿de quién? De Cristo. Él es el que tiene que marcarnos el modelo de liderazgo. Se hacen congresos de liderazgo cristiano. Y la idea no es desterrar la palabra, sino que realmente la podamos entender a la manera de Jesús. Y me impactó escuchar esto que te voy a contar, porque yo como papá también en algún momento he participado en las reuniones de padres y sobre todo en las primeras reuniones cuando los chicos eran chicos y te llamaba la señorita y te daba el informe de progreso, ¿no? ¿Cuántos como papá o mamá han ido a alguna reunión así?
unos cuantos, ¿no? Bueno, y claro, vamos con expectativa y a veces con un poquito de inquietud. ¿Cómo se portará? ¿Cómo estará avanzando, no? Pero el planteo es este. De pronto la señorita te empieza a decir, papá, mamá, le quiero contar que su hijo o su hija, se está desempeñando bien, tiene buena participación en las distintas asignaturas, y ya empezamos a aflojarnos y empieza a aparecer una sonrisa, ¿no? Y de pronto te dice, y me llama la atención especialmente cómo se maneja con el resto de los chicos, porque su hijo tiene todo el perfil para ser un siervo. ¿Qué pasa si te llega a decir, si una maestra llegara a decir eso a un papá? Fíjense cómo nos impacta en el ánimo y en la manera de pensar, que si nos dijeran que tu hijo tiene todo el perfil para ser un siervo, hasta podríamos demandar a la señorita. Pero qué distinto si te dicen, tu hijo tiene todo el perfil para ser un líder. ¡Wow! Eso es otra cosa. Ahí cambia, ahí nos sentimos anchos, ahí decimos, claro, y si es mi hijo, ¿cómo no? ¿Se dan cuenta cómo tenemos una influencia tan fuerte del mundo? No nos cae del todo agradable la idea de pensar en el servicio o en ser siervos. Pero hermanos queridos, el sentir de Cristo, la actitud de Cristo, tiene que ver con que nosotros apreciemos eso con otros ojos. Y dice el texto en Juan capítulo 13, a partir del versículo 1 en adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, mientras cenaban, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Y salto al verso 12. Después de lavarles los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Amén. Amén. En este ámbito fue donde Jesús les enseñó a sus discípulos esta lección prioritaria y fundamental. Si la iglesia va a ser la iglesia de Cristo, necesitamos aprender la importancia fundamental del liderazgo. Necesitamos aprender la importancia fundamental del servicio. Del servicio conforme al sentir, conforme al modelo del Señor. Y Jesús les comienza a dar esta enseñanza, pero con una particularidad. No usó palabra, no usó un sermón, sino que lo ejemplificó. Y aquella cena no fue, la última cena no fue como la pintó Da Vinci en su cuadro. Vieron que está Jesús al medio, hay 6 discípulos para acá, otros 6 para acá, todos sentados en sillas y la mesa por delante.
No era así en la costumbre judía. Cuando comían, se tiraban en el piso, la cabeza hacia el centro o hacia la mesa, que estaba muy bajita, poco nivel del piso, y los pies hacia atrás. Se recostaban sobre uno de los brazos y con la otra mano se servían la comida mientras comían, ¿sí? Mientras cenaban. Y dice el texto, ustedes ya lo conocen, que Jesús con tiempo había mandado a dos de sus discípulos para que con antelación prepararan el aposento alto, prepararan toda la comida que iba a hacer falta. Así que todo eso ya estaba listo, ¿sí? Habían llegado ahí y dice el texto que ya estaban cenando cuando ocurre esto, a través de lo cual Jesús les va a enseñar a sus discípulos. Pero en el aposento alto había como parte de una costumbre higiénica de aquella sociedad, que he traído para ilustrarles. ¿Saben lo que es esto? Un lebrillo, dice en la versión Reina Valera. Una palangana, ¿sí? Un recipiente. Déjala acá para que todos lo veamos y lo tengamos presente. Había una palangana, había una toalla y había también un recipiente que contenía agua que se colocaba ahí porque era una costumbre de higiene de aquella época lavarles los pies a los que venían a esa reunión. ¿Por qué? Y porque, imagínate vos, no tenían zapatos cerrados y medias y pantalones como nosotros. La vestimenta eran túnicas, eran sandalias abiertas y caminaban, no iban en auto, a lo sumo alguno podía llegar en algún burro, pero las calles eran polvorientas, entonces ese caminar y se humedecía el pie y se pegaba la tierrita y eso generaba un aroma que creo que todos conocemos, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero eso hacía necesario que hubiera que lavarle los pies a la gente que estaba en el evento, en la reunión familiar. Y esa era una tarea que hacían generalmente los sirvientes de menor rango. Aunque también, ¿no? Era un gesto que formaba parte de una costumbre de hospitalidad, porque los que hemos leído alguna carta de Pablo, por ahí Pablo menciona acerca de las viudas, entre las cuales había hermanas que habían lavado los pies de los discípulos, ¿no? Así que era parte también de una costumbre de hospitalidad. Lo cierto es que el texto que leímos en el versículo 4 dice, se levantó de la cena. Eso significa que ya estaban degustando lo que había sobre la mesa, ¿sí? Y entonces ahí fue que Jesús les va a dar esta lección. Porque ocurrió que todos sabían que faltaba algo, pero nadie dijo nada. Es como cuando empieza la comida en la juntada, un domingo, un cumpleaños, un evento donde están todos entusiasmados, ahí están todos queriendo probar, a ver qué trajo la tía, a ver qué preparó mi mamá, a ver qué preparó el abuelo, bueno, están todos queriendo probar y alguien dice, falta la sal. Sí, está bien, falta sal. ¿Quién se levanta? Me levanto y me sacan 3 platos de venta. Entonces, sabemos que algo falta, pero no hay la disposición a veces, no es generalizada la disposición para ir a buscar o para ir a hacer lo que hay que hacer porque algo falta. Y algo así ocurrió en aquella última cena. Estaban todos ya dispuestos y habían empezado a comer. Por eso dice el texto que Jesús se levantó de la cena. Faltaba algo, todo el mundo se daba cuenta que había algo que no habían hecho, pero primero no iban a dejar de comer y segundo, ninguno de los discípulos iba a tomar parte en una tarea
que implicaba bajar el copete y reconocer que los demás merecían ser servidos. O sea, como hemos venido diciendo el domingo pasado, eso puso de manifiesto que entre los discípulos había ¿qué cosa? Competencia, pero hay una actitud. Había orgullo, se creían lo suficientemente importantes como para que el otro o algún otro hiciera la tarea que Jesús se dispuso a hablar. Y ahí es donde Jesús va a darles esta tremenda lección: la doctrina de la palangana. ¿Sí? Vamos a hablar de eso. Pero hay tres aspectos que quiero que podamos extraer o ver en el relato, ¿no? Y el primero es la motivación para servir, la motivación del siervo, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser la verdadera motivación que tengamos a la hora de servir a alguien en tu casa, en la iglesia, a chicos, a grandes, a conocidos o a desconocidos? Bueno, Jesús dice en el versículo 1, a los suyos que estaban en el mundo, los había amado siempre y los amó hasta el fin. Esa es la motivación de Jesús para servir a sus discípulos. El amor. Esa es la motivación. Sin duda que lo que Jesús hizo puso en evidencia el orgullo que tenían los discípulos, porque ninguno de ellos dejó la comida para hacer algo que era para los de menor rango. Pero aún así Jesús lo hizo por amor, como cada vez que Jesús tuvo que llamarles la atención o reprenderlos o exhortarlos por su poca fe. Siempre que Jesús se dirigió y trató a los discípulos, lo hizo con la motivación del amor. Siempre. Siempre que Dios trata con nosotros, trata con este amor profundo. No hay otra motivación. No hay otra motivación. Y sobre ese fundamento tenemos que aprender, si queremos tener el sentir de Cristo, sobre este fundamento tenemos que aprender a ejercer nuestro servicio. Porque si no servimos por amor, ¿se puede servir y no hacerlo por amor? ¿No? No debería, pero sí se puede. Y el tema es que cuando tenemos la motivación equivocada, primero vamos a durar poco y segundo, enseguida vamos a encontrar frustración. Porque el que sirve con otra motivación de querer, ¿viste cuando tus hijos te quieren pedir algo, entonces vienen y te dicen, papito, ¿querés que te ayude? Y después viene, claro, hay una actitud de servicio, pero hay otra motivación, ¿sí? Entonces, a veces podemos servir, pero con una motivación equivocada. Y lo que pasa es que si no servimos por amor, hermanos, nos vamos a encontrar con una fuerte frustración, porque el que no sirve por amor está esperando algún tipo de contraprestación, o está esperando un reconocimiento, o está esperando algún tipo de rédito a cambio. Y cuando alguien a quien servís no te dé las gracias, no te valore, o no te dé el rédito, el reconocimiento, ¿cómo te vas a poner frente a esa persona? ¡Qué ingrata! ¡Qué desagradecida! Me desviví para atenderlo. Ni las gracias me dio. Es decir, que estábamos sirviendo, o esa persona estaba sirviendo por amor. A lo mejor sí, pero está esperando algo a cambio. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, que el liderazgo en el modelo y en el formato del Señor implica servir por amor sin esperar nada a cambio. No es fácil, pero ese es el modelo para el servicio.
Ese es el modelo con el que tenemos que aprender a ministrar. Ahora, te hago una pregunta. ¿No te resulta extraño que ninguno de ellos le devolvió a Jesús la actitud? Él les lavó los pies a todos. Nadie le lavó los pies a él. Es más, uno de ellos se fue esa noche con los pies limpios a entregarlo. Y va a haber gente, hermanos, que no va a responder como nosotros pensamos o pretendemos. Hay gente a la que vamos a servir, te puede pasar a lo mejor en la familia, te puede pasar con alguien de tu casa, o te puede pasar con gente, no sé, de tu ámbito de trabajo, de la escuela o de algún lugar, aún de la iglesia. Te puede pasar que haya gente que no va a responder de acuerdo a tus expectativas. Por eso es tan importante que entendamos que si vamos a servir, tiene que ser con esta motivación sana, la que Jesús nos enseñó, por amor. Entonces, si nos dan las gracias o no nos dan las gracias, no importa, porque lo que hice, lo hice para el Señor o como para el Señor. Y si te reconocen o no te reconocen, no importa, porque yo sé que el Señor no es deudor de nadie. Y si yo le doy un vaso de agua fresca a alguien por ahí porque lo necesita, el Señor no va a dejar de dar su recompensa. El tema es que estamos tan enfocados muchas veces en hacer cosas para que nos vean, para que nos reconozcan, para que nos aplaudan, que cuando eso no viene, nos frustramos. Y encima criticamos y hasta a veces nos vamos de la iglesia o dejamos algún ámbito porque acá no me valoran. Pablo les escribió a los corintios. ¿Se acuerdan que los corintios eran una congregación donde había muchos dones y también muchos problemas? Y competían a ver quién tenía más dones y quién hacía más cosas para el Señor. Y Pablo, ahí en el capítulo 12, hablando de los dones, le tiene que decir, o termina diciendo, miren, está bien que procuren los mejores dones, pero yo les voy a hablar de un camino más excelente. Y empieza a escribir 1 Corintios 13. ¿Y a qué se va a referir? Al amor. Al amor. Y escribiéndole a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13, dice, pero ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne. No usen la libertad para andar compitiendo, para andar generando rivalidad, para andar enorgulleciéndose, ¿no? Sino, sírvanse por amor los unos a los otros. Pablo había entendido esto. Pablo sabía que el modelo y la actitud verdadera y la motivación verdadera para el servicio era el amor del Señor Jesucristo. El segundo punto tiene que ver con el modelo del servicio, ¿no? Que está marcado por la mismísima humildad de Jesús. Dice la palabra que leíamos en Filipenses capítulo 2, que estando en la condición de hombre, se humilló. Y se humilló hasta lo sumo, ¿no? En el versículo 3 de Juan 13, como leíamos, dice, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas. Pone atención, Jesús sabía que Dios le había dado en las manos todas las cosas. Jesús en sus manos, hermanos, tenía toda la autoridad para sostener y hacer en el universo lo que quisiera. ¿Podés entenderlo? Eso significa que Dios le dio todas las cosas en las manos. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él, es decir, por Jesús, fueron hechas. Todas las cosas. Y en Hebreos 3:1 dice, Él, o sea Jesús, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Podés entender lo que significa que Él sabía que Dios le había dado todas las cosas en sus manos? Si vos tuvieras la autoridad, el poder para hacer lo que quisieras, tratá de imaginarte, superhéroe. Si tuvieras el poder,
y la autoridad para hacer lo que quisieras, ¿necesitarías andar buscando un título que te valide para que te reconozcan? ¿Necesitarías algo así? No. Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Jesús sabía que tenía toda la autoridad. En las manos del Señor Jesús cabía el universo completo. Pero también había lugar para los pies sucios de sus discípulos. Y no solamente había lugar, sino que había la disposición para lavarles los pies a los discípulos. Y esa es la manera correcta en la que un líder, conforme al diseño o al modelo del Señor, entiende el servicio. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros aprendamos, que haya en nosotros ese sentir. Y ese mismo versículo sigue diciendo, sabiendo, Jesucristo, ¿no? Sabiendo que había venido de Dios y que a Dios iba. Esto es importante, porque tiene que ver con asumir nuestra identidad. En el caso del Señor Jesús, Él sabía quién era. No necesitaba andar diciéndoles o recordándoles a sus discípulos que Él había venido de Dios, así que me tienen que hacer caso porque si no... Miren, hermanos, para que un liderazgo en tu casa, en la iglesia, en un ámbito donde Dios te permita liderar, para que un liderazgo conforme al modelo del Señor sea sano, tiene que haber una identidad sana en el Señor. Jesús sabía que había venido de Dios, que era su Hijo, y sabía que a Dios iba. Aunque el enemigo siempre trató de serruchar el piso y de poner en duda su identidad. Por eso la gente le preguntaba, ¿quién te dio esta autoridad? Y Jesús no anduvo sacando chapas, Él sabía de quién había venido y a quién iba. Una de las cosas que más ha dañado la iglesia, una de las cosas más peligrosas en la vida de la iglesia es justamente cuando alguien tiene autoridad, pero no tiene clara su identidad. Y ese fue el caso de Saúl, el liderazgo de Saúl. Tenía autoridad, Dios lo estableció como rey, lo ungieron delante de todo el pueblo, pero el tipo vivía pendiente de los que pudieran hacerle sombra, vivía desconfiado de todo el mundo. Entonces tiritaba ante la posibilidad de que se levantara David o de que se levantara algún otro que le pudiera hacer sombra. Es peligrosísimo en cualquier ámbito, hermanos, en la iglesia, en la familia, donde sea. Alguien que tiene autoridad, pero no tiene seguridad de su identidad. Y esto nos habla de la necesidad de que nosotros recordemos quién nos ha llamado. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tenemos necesidad de andar mostrando nuestros réditos, nuestros créditos, nuestras chapas, nuestras credenciales, nuestros títulos. El Señor nos llamó y eso es todo lo que hace falta, ¿no? Jesús sabía quién era, sabía de quién había venido, de quién y a quién iba. Y por eso, con esa autoridad en sus manos, fue que hizo lo siguiente. Se levantó de la cena, dice el versículo 4, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Se acuerdan que veíamos en Filipenses? Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó. Y acá lo vemos de nuevo, despojándose del manto y tomando en su lugar, ¿qué cosa? La toalla y la palangana. Mirá, es muy difícil, por no decir prácticamente es imposible servir de verdad a otras personas si primero
no nos despojamos de todo lo que nos hace sentir muy importantes. Eso es, así como les impidió a los discípulos que sabían que alguien tenía que hacer la tarea, pero ninguno de ellos era el que estaba designado para esa tarea. Por eso no pudieron servir, por eso ni siquiera pudieron devolverle el servicio a Jesucristo, sino que se quedaron todos pasmados. Y uno hasta pretendió negar que Jesús le lavara los pies. Ustedes conocen la historia. No podemos servir si no nos despojamos de nuestros mantos de orgullo, de nuestros mantos de superioridad. No hace mucho tiempo yo compartí algún domingo que teníamos Santa Cena este pasaje y cuando Jesús les está diciendo a los discípulos en la última cena que le era necesario padecer, que lo iban a dar de latigazos, que lo iban a encerrar, lo iban a crucificar, lo iban a matar. Los discípulos estaban discutiendo entre sí. ¿Se acuerdan que discutían? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el primero o el más importante? Y eso pasa, hermanos, porque de la misma manera que los discípulos, nosotros también hemos crecido en una sociedad que está fuertemente influenciada por un sentido jerárquico y por una vanagloria. Entonces creemos que mientras más posición tenemos, más autoridad o más útiles somos. Creemos que nuestro prestigio, toda nuestra experiencia, todo lo que hemos recorrido en el Señor, eso nos pone como por encima de los demás, ¿no? Pablo había conseguido mucho prestigio. ¿Se acuerdan que él dice, todas estas cosas que para mí eran antes ganancia, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, instruido a los pies de Gamaliel y tenía autoridad de los principales sacerdotes en todos lados, pero él dice, todo esto no me sirve de nada, hoy lo estimo como basura. Porque Pablo había entendido que si se trataba de servir al Señor y de servir a la iglesia del Señor, todas las chapas no servían de nada, toda la jerarquía no servía de nada. Y a los corintios, estos que discutían a ver quién tenía el mejor don, quién tenía la mejor autoridad, les dijo, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si eso que tenés lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Todo esto le pega al centro de nuestro orgullo. Y, hermanos, lo mejor que podemos hacer es aprender a reconocer que Dios está queriendo tratar con ese aspecto de nuestra vida, porque entonces va a haber lugar para el sentir de Cristo. Entonces va a haber lugar para la actitud de Cristo, para la manera de pensar y de actuar de Cristo. Jesús les está dejando a los discípulos esta enseñanza para que entendamos que tenemos que servirnos unos a otros y despojarnos de todos nuestros humos, ¿no? En esta zona donde nosotros vivimos, zona de un poquito más de altura de lo normal respecto de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, es común que cuando la gente viene para esta zona se apune. ¿Has sentido ese término, no es cierto? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Cuál es el síntoma más notable? Se tapan los oídos, ¿no? Cuando uno sube o va a un lugar más alto, los oídos se tapan, uno se apura. Y eso también nos sirve para entender lo que nos pasa espiritualmente. Porque hay gente que cuando sube en la fe, parece que se apuna. Parece que se le taparon los oídos. Y pierde la capacidad de escuchar a otros, pierde la capacidad de escuchar a Dios.
y no pueden escuchar más que su propia voz y su propia voluntad. Veía en algún programa de estos de TED, ¿cómo es? TED. Es TEDx. La entrevista que le hicieron años atrás a un médico de Córdoba. Este médico, en una conferencia o en una disertación que les dio a una cantidad de médicos nuevitos que se estaban recibiendo, usó un término nuevo. Él, digamos, inventó un término nuevo que ha quedado prácticamente incorporado al lenguaje. Y él les habló a estos médicos nuevos, él ya con muchos años de trayectoria, les habló de una enfermedad moral que se llama, o él le puso de nombre, la broncemia. ¿Habías escuchado alguna vez ese término? Bueno, digamos, el criterio es que si una persona tiene alcohol en sangre, tiene alcoholemia, ¿sí? Si una persona tiene azúcar en sangre, tiene glucemia. Si a una persona tiene bronce en la sangre, le aparece esta enfermedad, la broncemia. ¿Por qué lo del bronce? Porque con el bronce generalmente se hacen las estatuas para estas personalidades importantes y destacadas de la historia en distintos ámbitos, ¿no? Entonces es un paralelismo o es una ilustración justamente para denotar el peligro cuando de pronto ahora ya tengo un título y tengo un sello que tiene mi nombre y dice doctor. Y él decía, haciendo esta paráfrasis, que es un problema porque mientras más bronce hay en la sangre, empieza a afectarse la columna. ¿Por qué? Porque de pronto esa persona ya no se puede doblar. Ya no puede ni siquiera inclinar la cabeza. Camina con la cabeza levantada, erguida, y se ríe en medio con poca frescura. Porque está tan endurecido por el bronce que tiene. ¿Se entiende la comparación? Y nos tenemos que cuidar nosotros también, porque eso también se ha metido en la iglesia, hermanos queridos. Eso también se ha metido en la iglesia. Nosotros venimos acá, yo esto lo he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo porque necesitamos entenderlo. ¿Por qué será que nos cuesta tanto dedicar un tiempo para venir a colaborar? O sea, si alguien llega y estuvieran las sillas desacomodadas, probablemente diría, ¿qué pasó? ¿Por qué no acomodaron la silla? Y porque a lo mejor no vino nadie a acomodar, pero gracias a Dios, acá siempre han estado las sillas acomodadas para empezar una reunión. Alguien lo hizo, no baja el Espíritu Santo a acomodar la silla. Permitime que te diga, no baja el Espíritu Santo ni los ángeles a acomodar la silla. Alguien lo hace. Y cuando venimos a la iglesia, así sea con una guitarra o con todos los instrumentos, hay un grupo de gente que ha estado antes preparándose, ensayando, para que nosotros podamos tener un tiempo de canto agradable. Y podemos mirar ahí con mucha comodidad las letras de las canciones, los textos bíblicos, porque hubo alguien que estuvo un rato antes cargando esa información en la computadora. Ahora, si se equivocan, todos miramos así con cara enojada para allá. ¿Qué le pasa que se distrajo? ¿Qué le pasa que se le tiró la computadora? Así medio como reclamando. Lavar las tazas y las jarras que dejaron los chicos, los nenes de la escuela bíblica después de un domingo en la noche, ahí queda, no sé, eso no es tarea mía, que lo haga. Fíjense cómo tenemos esto, ¿no? De considerar el liderazgo según el formato del mundo, cómo nos cuesta adoptar el sentir de Cristo, la humildad. Cristo se despojó a sí mismo y no tuvo ningún tipo de vergüenza, no perdió autoridad
en esto que les enseñó a los discípulos. Se sacó el manto, se ató la toalla, cargó la palangana y les lavó los pies a los discípulos. Y tenemos que entender que la vida de la iglesia tiene que ver con el servicio. Funciona por el servicio, ¿no? Porque hay gente que viene y prepara todo para que nosotros podamos tener un espacio así, ¿no? Así funciona la iglesia. Así funciona la iglesia. Pero el orgullo que hace se levanta en contra de esta sana actitud, ¿no? Y ahora sí quiero que vayamos a lo que les había dicho. La doctrina... ¿De qué? La doctrina de la palangana. Porque en el Evangelio, hermanos, un poco más adelante va a aparecer otra palangana. Y es la que usó Pilato para lavarse las manos. Y en lo que a servicio se refiere, hermanos, todo en la iglesia se reduce a esta doctrina de la palangana. Todo. Porque en el fondo, en la iglesia, hay dos tipos de personas. Los que agarran la palangana como Jesús para servir a otros, o los que agarran la palangana como Pilato para lavarse las manos. Y yo espero que esto a mí primero me ayude a entender cómo tengo que agarrar esa palangana. No hay más, ¿eh? Delante de Dios, o somos de los que servimos, o somos de los que nos lavamos la mano en las palanganas para acá no me tienen en cuenta, acá no me dan el lugar que yo merezco, acá no me consideran. Y el punto número 3, o la tercera situación que quiero remarcar, tiene que ver con el mandamiento que da Jesús acerca del servicio. En el versículo 13 Jesús le dice: ustedes me dicen Señor y Maestro, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado sus pies, lo mismo deben hacer ustedes, o lo mismo deben hacer unos a otros. Y pareciera como que la frase, según nuestra lógica, debiera decir: si yo les he lavado los pies a ustedes, siendo el Señor y el Maestro, entonces ustedes me tienen que lavar los pies a mí. Pero Jesús no dijo eso. Si yo les he lavado los pies a ustedes, es para que aprendan que lo mismo deben hacer entre ustedes, unos a otros. ¿Por qué? Porque no hay manera de servir a Dios si no servimos a los hermanos, si no servimos a la familia, si no servimos a la iglesia. De pronto alguien en un momento de emotividad dice: Señor, yo te quiero servir, quiero dedicarme a vos, quiero entregarte mi vida. ¿Y sabes qué? Jesús te va a decir: qué bueno, pero yo no necesito nada de vos. Porque tenemos que entender, hermanos, el servicio, el privilegio de servir, no lo dio el Señor porque Él esté necesitando algo de nuestras vidas. Si en todo caso alguien le dice al Señor: Señor, yo estoy dispuesto, quiero empezar a servirte, Jesús te va a decir: bueno, me parece bárbaro, empieza a hacerlo con la gente, empieza a hacerlo en tu familia, empieza a hacerlo con tus papás, con tus hermanos, empieza a hacerlo en la iglesia, pregunta qué es lo que hace falta, para qué te podés disponer. ¿Sabes por qué esto tiene fundamento? Porque de pronto un día va a suceder que el Señor te va a decir: porque estuve en la cárcel y me visitaste, estuve desnudo y me cubriste, me viste con hambre y me diste de comer. Y entonces le vas a decir: pero Señor, ¿cuándo yo hice eso con vos? Y el Señor te va a decir: por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Te acordás que Jesús dijo eso? ¿No?
Por eso Jesús les da el mandamiento. Lo que ustedes han visto que yo he hecho con ustedes, eso tienen que hacerlo unos con otros. Jesús no necesita nada, ni de mi vida ni de la tuya. Él es el dueño de todo. Él es el Rey y el Señor de todo. Y si tuviera hambre, dijo el Señor en algún momento al pueblo de Israel, no voy a andar comiendo los toros que ustedes me traigan. ¿Te das cuenta? ¿Por qué el Señor espera que entendamos que este ejemplo del servicio tiene que ver con lo que nosotros podamos hacer unos para con otros? Claro, si viniera Jesús, todo lo queríamos hospedar en nuestra casa, pero Jesús en persona no va a venir. Ahora va a venir gente que necesite hospedaje. Todos le quisiéramos regalar el mejor par de zapatillas al Señor Jesús si lo viéramos descalzo, pero a Jesús no lo vamos a ver descalzo. En todo caso hay gente a la que sí le podemos dar un par de zapatillas, o alguna ropa, o un poco de comida, y entonces ahí estamos haciéndolo como para el Señor. No somos tan diferentes de lo que eran Jacobo y Juan, ¿se acuerdan? Jacobo y Juan, que en un momento le dijeron: Señor, hemos escuchado tanto que nos estás hablando del reino y de tronos y que vamos a estar con vos. Entonces aprovecharon que los 10 estaban distraídos y se lo trajeron a Jesús y le pusieron a la mamá para que intercediera. Simplemente un trámite como para cumplir la formalidad y que queden ya las cosas bien ordenadas de antemano. ¿Podríamos estar nosotros, uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Basta que haya un poquito de gloria y nos olvidamos de los amigos, nos olvidamos de la familia, nos olvidamos de los hermanos. Enseguida andamos buscando querer destacarnos o querer tener algún rédito especial. Porque yo te he servido, Señor, ¿no? Entonces, todo esto vuelvo a conectarlo con este anhelo que espero que se haga carne más y más profundamente en nuestras vidas. Haya en nuestras vidas el sentir que hubo en Cristo Jesús. El que se despojó para venir a servirnos por amor. No nos olvidemos, hermanos, estamos sirviendo al que se despojó de toda su gloria y vino a lavarnos los pies. Todo se resume en la doctrina de la palangana. Después se puede sacar una foto con la palangana si quieren. La vamos a dejar colgada por acá. Porque aunque baratita, puede recordarnos la decisión que vamos a tomar cada día frente a este elemento. ¿Cómo vamos a agarrarlo? ¿Lo vamos a agarrar como Jesús para servir? ¿O lo vamos a usar como Pilato para lavarnos las manos? Podemos terminar cantando, ¿sí? Te invito a que te pongas de pie un momento. Y me gustaría invitarte que cerrando tus ojos puedas visualizarte, imaginarte en la ronda, ahí sentados o recostados a la mesa de la última cena, que puedas tratar de imaginarte al Señor Jesús acercándose a tu vida. Ya se sacó el manto, tiene la toalla atada a la cintura, está con la palangana en la mano y dispuesto a inclinarse para lavarte los pies a vos. No había ni un miligramo de bronce en la sangre de Jesús. Se podía inclinar perfectamente, no le dolía nada, no le molestaba la cintura, no tenía problemas para agacharse delante tuyo y lavarte los pies. Y qué bueno sería que
pensando en esto, porque en realidad Jesús hizo mucho más que lavarnos los pies. Puso su vida por nosotros. Qué bueno sería que dejaras que esto atraviese tu mente, tu corazón, todo tu ser, y que puedas decirle: Señor, realmente anhelo que tu ejemplo me atraviese, que tu entrega, tu servicio, tu disposición a humillarte para servirme, me conmueva, me transforme, sea lo que me movilice y me enseñe a servir por amor como vos me hiciste conmigo. Ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor, a poder tener el sentir de Cristo, a poder despojarnos de todo lo que se nos sube a la cabeza para creernos que somos tan importantes que hay tareas que son poca cosa para nosotros. Señor, que podamos estar atentos ante la necesidad de un niño, ante la necesidad de un hermano, ante una situación que demanda que alguien se arremangue y se ponga a hacer algo. Señor, que podamos estar dispuestos día a día, aquí en el templo, en nuestra casa, donde andamos. Señor, ayúdanos. Y te pedimos que nos perdones, porque muchas veces, Señor, hemos pasado de largo y hemos dejado algo que sabíamos que había que hacer, porque el orgullo nos impidió doblarnos. Señor, seguí transformando nuestra vida. Gracias porque vos sos paciente y misericordioso con nosotros. Nos disponemos, Señor, nos disponemos a que nos llenes con tu Espíritu Santo. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.